Mi hijo Marco me invitó a una gran cena familiar, prometiendo hacer las paces. Llegué esperanzado, solo para encontrar abogados con papeles para embargar mi negocio. Sus sonrisas de suficiencia gritaban victoria, pero yo solo me reí. Amigos, llegan demasiado tarde, dije, sintiendo cómo se desvanecía el peso de la traición. Mi venganza fue dulce, pero el camino hacia ella fue una guerra que no había planeado. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La oficina olía a café rancio y a madera pulida, una comodidad familiar que me envolvía como un abrigo viejo. Me recliné en mi silla, el cuero crujiendo bajo mi peso, y miré la hoja de cálculo que brillaba en mi pantalla. Los números danzaban, envíos, rutas, ganancias, todo prueba de la vida que había construido con mi empresa de logística. A los 62 años, estaba cansado, claro, pero orgulloso. La foto enmarcada de Marco en mi escritorio me llamó la atención. Su sonrisa de 8 años congelada en el tiempo, cuando corría hacia mí con las rodillas llenas de barro y sueños salvajes. Sonreí, pero el dolor en mi pecho persistía. La puerta se abrió sin llamar, rompiendo el silencio. Marco entró, sus zapatos pulidos resonando en la madera. Detrás de él, Marcela, con los labios en una línea apretada, agarraba una carpeta de manila como un arma. Mi corazón se alegró por una fracción de segundo. Mi hijo aquí, sin avisar. Tal vez había venido a hablar, a arreglar las cosas, pero la carpeta golpeó mi escritorio con un ruido sordo. Los papeles se derramaron como confeti, y supe que esto no era una reunión. Papá, dijo Marco, su voz aguda, tenemos que hablar de la empresa. Me enderecé, el dolor en mi pecho apretándose. ¿De qué se trata esto? Mis ojos se dirigieron a Marcela, que estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, su blusa de seda captando la luz de la lámpara. No me devolvió la mirada. Marco caminaba de un lado a otro, sus dedos rozando el borde de mi escritorio, deteniéndose en un premio de cristal que había ganado el año pasado. «¿Nos estás frenando?», dijo. «La empresa está atascada en los años 90. Necesita sangre nueva, nuevas ideas». Se detuvo, girándose para mirarme, con la mandíbula apretada. «Me necesita a mí», parpadeé, las palabras hundiéndose como piedras. «¿Crees que soy qué? ¿Obsoleto?». Mi voz se mantuvo tranquila, pero mis manos se apretaron bajo el escritorio, los nudillos blanqueándose. Marcela habló, su tono suave como el hielo. «Guillermo, no es personal. Solo queremos lo mejor para el negocio. Liderazgo moderno. Resultados modernos». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Volví a mirar la foto de Marco. El marco con una leve grieta, una telaraña sobre el cristal. ¿Cuándo había pasado eso? «Moderno», repetí, saboreando la palabra. «O simplemente conveniente para ustedes dos». Los ojos de Marco se entrecerraron. «No hagas esto más difícil de lo necesario. Firma los papeles. Da un paso atrás. Retírate. Te lo has ganado». Empujó la carpeta más cerca, sus dedos rozando el borde como si ya le perteneciera. La habitación parecía más pequeña, el aire más pesado. Recordé haberle enseñado a Marco a conducir un montacargas en el almacén, su risa resonando entre las cajas. Ahora estaba aquí, desmantelándolo todo. Mi pulso golpeaba en mis oídos, pero mantuve mi voz firme. «Construí esta empresa de la nada. Es mía. No puedes entrar y exigirla». La risa de Marcela fue aguda, un cuchillo cortando la tensión. «Oh, Guillermo, eres tan sentimental. Es tierno, de verdad, pero no es práctico». Se acercó, sus tacones resonando. «Piensa en el futuro, nuestro futuro». Marco se inclinó, su voz baja. «Estás cometiendo un error, papá. Haremos esto a mi manera si no cooperas». Se enderezó, ajustándose la corbata, su rostro ilegible. Me ardía la garganta, pero forcé una sonrisa. «Eres bienvenido a intentarlo». Las palabras se sintieron como grava, pero se mantuvieron. Los ojos de Marcela brillaron, depredadores. «Te arrepentirás de esto», dijo, girándose hacia la puerta. Marco la siguió, la carpeta todavía esparcida sobre mi escritorio como un desafío.
La puerta se cerró con un clic, y el silencio rugió. Me quedé allí, mirando la foto de Marco, mis dedos rozando el marco agrietado. El reloj de la pared sonaba. Cada segundo un recordatorio del tiempo que se escapaba. Cogí mi teléfono, mi pulgar suspendido sobre un número. Alguien, cualquiera. Pero me detuve. Todavía no. Me levanté, mis rodillas rígidas, y cogí mi abrigo. Las luces de la oficina parpadearon cuando salí. El horizonte de la ciudad un borrón más allá de la ventana. Fuera lo que fuera que Marco estuviera planeando, lo enfrentaría. Pero primero, necesitaba pensar. El zumbido del motor de mi coche era el único sonido mientras conducía por las afueras de la ciudad. Las farolas proyectaban largas sombras sobre el salpicadero. Mis manos agarraban el volante. El cuero fresco contra mis palmas. Las palabras de Marco resonaban en mi cabeza, a mi manera, y no podía quitarme de la mente la imagen de su yo de 8 años tambaleándose en una bicicleta que yo había sostenido para él. ¿A dónde se había ido ese niño? La ciudad se desdibujaba a mi paso, y dejé que el dolor se asentara, pesado como el aire de otoño. En su casa al otro lado de la ciudad, Marco y Marcela ya se estaban moviendo. Su sala de estar brillaba con exceso, candelabro de cristal, suelos de mármol, sin calidez. Marco estaba junto al carrito de bar sirviendo whisky, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, diles que Guillermo está perdiendo facultades, dijo, su voz cortante. Demasiado viejo, demasiado lento. Necesitamos un cambio. Colgó, sonriendo con suficiencia, y se giró hacia Marcela, que estaba sentada en un sofá de terciopelo, navegando en su teléfono. No cedió, dijo Marco removiendo su vaso. Se cree intocable. Marcela no levantó la vista. Es testarudo, no invencible. Le haremos entrar en razón. Sus dedos se detuvieron, luego escribieron un mensaje. Mañana me reúno con Clara. Ella correrá la voz. Guillermo está perdiendo su toque. Sus labios se curvaron, fríos y calculadores. Marco resopló. Bien. A ver cuánto dura cuando su preciosa reputación se agriete. De vuelta en la ciudad, me senté en un rincón de un café donde el olor a café tostado se mezclaba con el susurro de las páginas al pasar. Tomás, un viejo amigo y proveedor, se deslizó en el asiento de enfrente, con el ceño fruncido. El sol de la tarde se colaba por la ventana, captando el vapor que subía de mi café con leche intacto. Guillermo, ¿qué está pasando?, preguntó Tomás, inclinándose hacia adelante. Estoy oyendo cosas. La gente dice que estás perdiendo facultades, que la empresa está en problemas. Me quedé helado, la taza a medio camino de mis labios. ¿Quién dice eso? Mi voz era firme, pero mi pulso no. Tomás se encogió de hombros, incómodo. Son solo rumores. Clientes, competidores. Ya sabes cómo se extienden. Dudó, luego añadió. ¿Es verdad que te retiras? Dejé la taza, la cerámica tintineando demasiado fuerte. No, dije, mirándolo a los ojos. Deja que hablen. Pero las palabras se sentían huecas. La amenaza de Marco, la sonrisa de Marcela, ya estaban trabajando, envenenando el terreno que había pasado décadas cuidando. Esa noche, entré en mi entrada, la casa a oscuras, excepto por una luz del porche que parpadeaba como un latido. Dentro, dejé mis llaves en el mostrador y revisé el correo, mis dedos rebuscando entre facturas y propaganda. Entonces lo vi. Un sobre impecable, del tipo que gritaba problemas. El remitente, un bufete de abogados. Se me revolvió el estómago mientras lo abría, el papel frío y afilado. Una sola línea destacaba. Notificación de intención. Me hundí en una silla, la carta temblando en mis manos. Afuera, las hojas caían, girando en el viento. Cada una un susurro de lo que se avecinaba. Marco y Marcela no estaban de farol. Habían iniciado una guerra y este era su primer disparo. Doblé la carta con la mandíbula apretada y miré por la ventana. Creían que me tenían acorralado. Estaban equivocados. La lluvia rayaba las ventanas de mi oficina, desdibujando el horizonte de la ciudad en una mancha gris. Estaba sentado en mi escritorio,
La carta del abogado de Marco abierta frente a mí. Palabras como incompetencia y mala gestión ardían en mis ojos. Cada una traición más afilada que la anterior. Mis dedos trazaron el borde del papel, su peso anclándome mientras mi mente giraba. Marco, mi propio hijo, me estaba demandando para quitarme la empresa. Le enseñé a atarse los zapatos, a soñar en grande. Y ahora esto. El teléfono sonó. El nombre de un cliente brillando en la pantalla. Respondí, forzando mi voz a mantenerse uniforme. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Pero su tono era completamente diferente, distante, cortante. Para cuando colgué, mis manos temblaban. Otro contrato perdido. El tercero esta semana. Me recliné, la silla crujiendo, y miré la foto familiar en mi escritorio. La sonrisa de Marco se burlaba de mí. Necesitaba aire. Respuestas. Conduje hasta un restaurante de carnes. Un lugar donde el tintineo de las copas y el olor a carne a la parrilla solían calmarme. Miguel estaba allí, esperando en una mesa alta, con la corbata aflojada. Me deslicé en el asiento, esperando claridad. Guillermo, dijo, sin mirarme a los ojos. Vamos a cambiar nuestra cuenta. Nada personal, solo negocios. Su tenedor raspó su plato. El sonido chirriante. Después de 10 años, mi voz se quebró, traicionándome. Miguel, ¿qué está pasando? Se encogió de hombros, su mirada fija en su filete. Los tiempos cambian. Necesitamos a alguien con más hambre. La palabra dolió, y supe quién la había plantado. De vuelta en la oficina. Caminaba de un lado a otro. La lluvia más fuerte ahora, como un redoble de tambor. No podía perderlo todo. No así. Por impulso, cogí la carta y conduje hasta un modesto edificio de ladrillo en el centro. La dirección de una abogada que nunca había conocido. El letrero decía, Martín y Asociados. Empujé la puerta. El olor a libros viejos y a cera de limón me golpeó. Elena Martín estaba detrás de un escritorio desordenado, su pelo canoso recogido, sus ojos agudos pero amables. Señor Rojas, dijo, extendiendo una mano. He leído la notificación. Su hijo está jugando sucio. Me hundí en una silla, el peso del día oprimiéndome. No quiero una guerra, dije, mi voz baja. Pero no puedo dejar que se la quede. Elena se inclinó hacia adelante, su bolígrafo golpeando el escritorio. Él cuenta con que te rindas. No dejaremos que eso suceda. Su confianza era un salvavidas, pero la duda me carcomía. ¿Podría luchar contra mi propio hijo? Al otro lado de la ciudad, Marco y Marcela chocaban copas de champán en su estéril comedor. Se está desmoronando, dijo Marco, sonriendo. Unos cuantos empujones más, y es nuestra. Marcela bebió un sorbo de su bebida, sus ojos entrecerrándose. No lo subestimes, no es tan débil como crees. Esa noche, de vuelta en mi oficina, hice números. Las pérdidas se acumulaban. Clientes, ingresos, tiempo. Mis dedos rozaron una vieja foto del primer camión de la empresa, aparcado frente a un almacén que había alquilado con mi último centavo. Había construido esto de la nada. Aún no había terminado. Me levanté, con la foto en la mano, y susurré a la habitación vacía. Esto no ha terminado. Afuera. La lluvia amainó y sentí que una chispa se encendía. Marco pensó que había ganado el primer asalto. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. La sala de estar estaba en silencio, salvo por el leve crujido de mi sillón al moverme. Un álbum de fotos yacía abierto en mi regazo, su cubierta de cuero gastada por años de manejo. La foto que miraba era de un verano lejano. Marco, quizás de 6 años, con las mejillas manchadas de zumo de sandía, riendo mientras perseguía una luciérnaga sobre una manta de picnic. Todavía podía oír su risa, aguda y libre, del tipo que hacía que mi pecho doliera de orgullo. Ahora ese dolor era algo completamente diferente. Tracé el borde de la foto, el papel frío bajo la punta de mi dedo, y dejé que los recuerdos me arrastraran. Había empezado la empresa sin nada más que un camión destartalado y una obstinación terca. Noches enteras trazando rutas en una mesa de cocina, con Marco dormido en la habitación de al lado. Pagué su universidad, su primer coche, sus sueños, todo con el sudor de este negocio. Le di su primer trabajo aquí,
viendo cómo sus ojos se iluminaban mientras aprendía el oficio. «Quiero ser como tú, papá», dijo una vez. Su voz tan sincera que dolía. Le había creído. El álbum se sentía más pesado ahora. Pasé la página, cayendo en una foto nuestra en el 10º aniversario de la empresa. Marco con un traje demasiado grande, sonriendo a mi lado. ¿Cuándo había dejado de mirarme así? Cerré el álbum, el chasquido resonando en la casa vacía, y me levanté. Mis rodillas protestaron, pero necesitaba aire. Afuera, el parque era un mosaico de hojas caídas, su crujido bajo los pies mezclándose con la risa lejana de los niños. Caminé por el sendero de grava, con las manos en los bolsillos del abrigo, el frío de octubre mordiendo mis nudillos. Pasó una familia, un padre subiendo a su hija a hombros, sus chillidos perforando el crepúsculo. Aparté la mirada, el recuerdo de Marco en mis propios hombros demasiado agudo. ¿Me había perdido algo? ¿Algún momento en el que cambió? Mi teléfono vibró, sobresaltándome. Era Pedro, un gerente de almacén que llevaba décadas conmigo. «Jefe», dijo, su voz baja. «Hay rumores. Marco está llamando por ahí diciendo que te retiras. Algunos están nerviosos». Me detuve. Contuve la respiración. «Se equivoca, Pedro», dije. Mi voz más firme de lo que me sentía. «Lo sabes, ¿verdad?» «Por supuesto que sí», dijo. «Solo pensé que deberías saberlo». Colgó y me quedé allí, el viento tirando de mi bufanda. Marco no solo venía a por la empresa. Estaba intentando romperla desde dentro. De vuelta en casa, me hundí de nuevo en el sillón. El álbum olvidado. En su lugar, saqué un archivo de un cajón, una vieja carpeta llena de registros de la empresa, contratos, sueños tintados en papel. Hojeé las páginas, mis ojos deteniéndose en el primer contrato de arrendamiento que había firmado, el que casi me había arruinado. Luché entonces. Podía luchar ahora. Los papeles susurraron mientras los dejaba sobre la mesa de centro, sus bordes curvándose como secretos. Mi mirada se desvió hacia mi teléfono, la pantalla oscura pero tentadora. Quería llamar a alguien, a Elena quizás, o a Pedro de nuevo. Pero, ¿qué diría? Que mi hijo me estaba destrozando. Cogí el teléfono, mi pulgar suspendido, y susurré a la habitación vacía. Es hora de recordarles quién soy. Las palabras se sintieron como una promesa, frágil, pero real. El teléfono pesaba en mi mano, su pantalla brillando en la penumbra de la sala de estar. Llevaba demasiado tiempo mirando el número de Elena, con el pulgar congelado. La resolución de anoche, esas palabras susurradas sobre recordarles quién era, se sentía lejana a la luz de la mañana. Pero la traición de Marco no esperaba, y yo tampoco podía. Pulsé llamar. «Guillermo», respondió Elena, su voz nítida. «¿Listo para luchar?» Exhalé, el nudo en mi pecho aflojándose. «Estoy listo para hablar. ¿Podemos vernos?» Una hora después, estaba en mi coche, el horizonte de la ciudad cerniéndose a través de una neblina de nubes. El viaje a la oficina de Elena fue borroso, mi mente en un torbellino. ¿Realmente podría enfrentarme a mi propio hijo? El hombre que había criado, amado, en quien había confiado. Pero la imagen de esa demanda, esas frías palabras, incompetencia, quemaron la duda. Aparqué y salí al frío, mi abrigo ondeando mientras cruzaba la calle. La oficina de Elena era un remanso de orden. Libros apilados ordenadamente, un ligero aroma a café persistente. Se levantó cuando entré, su pelo canoso captando la luz. «Siéntese», dijo, señalando una silla. «He estado investigando la demanda de Marco. Es agresiva, pero descuidada. Podemos contraatacar». Me hundí en el asiento, mis manos fuertemente entrelazadas. «No quiero destruirlo, Elena», dije, mi voz baja. «Todavía no». Sus ojos se suavizaron, pero su tono se mantuvo firme. «Él apuesta a que te ablandarás. Demostraremos que se equivoca». Deslizó un archivo sobre el escritorio, su bolígrafo golpeando. «Empiece con la junta directiva. Reúna a su gente. Marco está sembrando dudas. Nosotros sembraremos la verdad». Fuimos a una cafetería cercana, sus ventanas empañadas por el calor del interior. Con un café flojo, Elena expuso ideas, contraataques legales, reuniones de empleados.
Una campaña de relaciones públicas. Su humor cortó la tensión. Este café es horrible, dijo, haciendo una mueca. Pero nuestro plan, eso es oro. Logré una sonrisa, la primera en días. Te escucho, dije, inclinándome. Su confianza era contagiosa. Y por primera vez, sentí el suelo firme bajo mis pies. De vuelta en mi coche, llamé a Pedro. La línea crepitó. Su voz ronca. Jefe, algunos están dudando. La charla de Marco les está afectando. Entonces yo hablaré más alto, dije. ¿Estás conmigo, Pedro? Siempre, dijo. Y pude oír su sonrisa. Eso es suficiente por ahora. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina, con un cuaderno abierto. Garabateé ideas, nombres, fechas, estrategias. Cada palabra un paso para reclamar lo que era mío. El bolígrafo arañaba. El sonido agudo en el silencio. El plan de Elena. La lealtad de Pedro. Mi propio corazón obstinado. Eran suficientes para empezar. Cerré el cuaderno y me recliné, mis ojos en el techo. Las llaves del coche yacían a mi lado, brillando bajo la lámpara. Las cogí, mi agarre firme en el volante mientras estaba sentado en la entrada, con el motor apagado. El cuaderno descansaba en el asiento del pasajero, sus páginas llenas de lucha. Este es mi movimiento, pensé. Las palabras una chispa en la oscuridad. Aún no había terminado. La oficina bullía con una energía nerviosa. El zumbido del aire acondicionado apenas cubría el arrastrar de pies. Estaba de pie a la cabeza de la mesa de conferencias, frente a una docena de empleados. Mi equipo, mi familia de una manera que Marco nunca entendió. Sus ojos eran cautelosos, algunos mirando hacia la puerta. Los susurros de Marco habían hecho su trabajo, pero yo no estaba aquí para perderlos. Amigos, dije, mi voz firme. Ustedes me conocen. Construimos esta empresa juntos, cada noche hasta tarde, cada decisión difícil. Quieren quitarnos eso. Hice una pausa, encontrando sus miradas. Yo digo que no lo conseguirán. Pedro asintió desde el fondo, con los brazos cruzados. Algunos otros se enderezaron, sus dudas suavizándose. Estamos con usted, jefe, dijo María, una coordinadora con una columna de acero. La sala murmuró. Asentimiento, y sentí que la marea cambiaba. Esa tarde, conduje al almacén en las afueras de la ciudad. La lluvia tamborileaba en mi parabrisas. El patio era un laberinto de cajas y montacargas. El aire espeso de polvo y aceite. Había oído rumores de que Marco había convencido a un cliente clave, Logística Carter, de abandonar el barco. Necesitaba pruebas. Dentro revisé los registros de envío, mi linterna cortando la penumbra. Allí estaba, un anexo de contrato enterrado en una pila que mostraba que Carter había incumplido los términos por un acuerdo paralelo. El nombre de Marcela estaba garabateado en los márgenes. Mi pulso se aceleró. Esta era mi ventalla. De vuelta en mi coche, marqué al director general de Carter. Mi voz era de hielo. Juan, sé de tu acuerdo con Marcela, dije. Rómpelo o esto se hará público. Él tartamudeó. Atrapado. Dame un día, Guillermo. Por favor. Tienes 12 horas, dije. Colgando. La lluvia amainó y me recliné, la adrenalina cantando en mis venas. Al otro lado de la ciudad, la casa de Marco era una fortaleza de cristal y ego. Estaba en el comedor, una copa de vino en la mano, cuando sonó su teléfono. Su rostro se oscureció mientras escuchaba. ¿Hizo qué? Espetó, golpeando la copa contra la mesa. Se hizo añicos, el vino formando un charco como sangre. Marcela, descansando cerca, no se inmutó. Está contraatacando, dijo, su voz tranquila pero aguda. Necesitamos movernos más rápido. Marco se giró, sus ojos salvajes. Es una reliquia. No puede superarnos. Ella enarcó una ceja. Entonces, ¿por qué gritas? De vuelta en el almacén, estaba entre las cajas, el contrato en mi mano. La lluvia había parado, pero el aire estaba pesado. Las luces de la ciudad, tenues más allá del patio. Metí los papeles en mi abrigo, su peso una promesa. Este fue mi primer golpe, limpio y certero. Pero era solo el principio. Miré el asfalto mojado, mi reflejo borroso en un charco.
y pensé, que vengan. El aire en la oficina de Elena estaba cargado con el olor a papel y café recién hecho. Un contraste tranquilizador con la tormenta que se gestaba en mi cabeza. Estaba sentado frente a ella, el contrato del almacén, mías bajo la manga, extendido sobre el escritorio. Sus bordes arrugados se curvaban como un secreto esperando ser contado. El bolígrafo de Elena golpeaba rítmicamente, sus ojos escaneando las páginas. «Esto es bueno, Guillermo», dijo, reclinándose. «Carter se ha echado atrás. Tienes una ventaja. Pero, ¿qué sigue?» Me moví, mis dedos rozando el reposabrazos. «Algo más grande», dije, mi voz baja. «No solo estoy salvando la empresa, me estoy asegurando de que no puedan tocarla». Las palabras se sintieron como un voto, pero mantuve los detalles bien guardados, incluso para ella. Ella enarcó una ceja, sus labios temblando. «¿Seguro que quieres jugar con tanta discreción?» «No tengo opción», dije, encontrando su mirada. «Tienen ojos en todas partes». Elena asintió, deslizando un archivo hacia mí. «Entonces blindemos las cosas. Puedo redactar un fideicomiso, algo a prueba de balas para proteger tus activos. Pero tendrás que moverte rápido. Rápido es mi única velocidad ahora», dije, logrando una media sonrisa. Esa noche, nos sentamos en un restaurante tranquilo con vistas al lago. La superficie del agua ondulando bajo las luces de la ciudad. El tintineo de las copas y el suave jazz amortiguaban nuestras palabras mientras Elena delineaba el siguiente paso. Una reunión con alguien que podría asegurar el futuro de la empresa. «Es discreto», dijo, bebiendo su vino. «Y tiene el capital. ¿Estás listo para traerlo?» Asentí, mi mente corriendo. «Organízalo. Pero sin nombres todavía. Ni siquiera para mí». El secreto se sentía como un escudo. Uno que necesitaría contra el alcance de Marco. De vuelta en mi apartamento, caminaba por la sala, la chimenea crepitando mientras marcaba un número que había memorizado. La línea hizo clic y una voz ronca respondió. «Soy yo», dije, mi tono cortante. «Todo debe mantenerse en silencio, sin filtraciones, sin rastros». «Tienes mi palabra», dijo el hombre. «Hablaremos pronto». La llamada terminó y exhalé, el peso del plan asentándose más profundamente. Me hundí en una silla, sacando una pila de contratos viejos de un cajón. Mis dedos trazaron la tinta descolorida. Tratos por los que había luchado, riesgos que había tomado. Cada uno un ladrillo en el imperio que Marco pensaba que podía robar. Garabateé notas, números y nombres. El bolígrafo arañando como un latido. El borrador de Elena llegó por correo electrónico. Un denso muro de términos legales. Lo leí a la luz del fuego. Cada cláusula un paso hacia la libertad. La empresa estaría a salvo. Intocable. Pero el costo me carcomía. Me levanté, con el borrador en la mano, y fui a la ventana. La ciudad se extendía abajo, sus luces pulsando como un desafío. El lago se agitaba más allá, oscuro e inquieto. «Todavía no saben que han perdido», pensé. Las palabras un fuego silencioso en mi pecho. El borrador se sentía más pesado ahora. Una llave a una puerta que estaba casi listo para abrir. La lluvia golpeaba las ventanas de mi oficina, las gotas rayando el cristal como lágrimas. Estaba sentado en mi escritorio, el brillo de mi teléfono proyectando sombras mientras un nuevo mensaje de Marco parpadeaba. «No hemos terminado. Espera papeles mañana». Apreté la mandíbula. Otra demanda. Esta vez acusándome de mala conducta financiera. Las palabras se nublaron, cada una un corte nuevo. Aparté el teléfono, mis manos temblando, e intenté concentrarme en la hoja de cálculo frente a mí. Números, rutas, envíos, mi mundo deslizándose entre mis dedos. Al otro lado de la ciudad, Marco y Marcela estaban en su reluciente cocina. El mostrador de mármol abarrotado de documentos legales. Marco caminaba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. «Preséntala ahora», espetó. «Quiero que lo entierren». Colgó, sus ojos brillando. Marcela se apoyó en el mostrador, sus dedos trazando el borde de una copa de vino. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, su voz suave pero afilada. «No le quedan movimientos», dijo Marco, sonriendo con suficiencia. «Se quebrará». Mi teléfono sonó.
rompiendo el silencio de la oficina. El nombre de Marcela brilló y se me revolvió el estómago. Respondí, preparándome. Guillermo ronroneó. Sabemos de ese viejo préstamo que nunca devolviste. Un asunto sucio, ¿no? Sería una pena que saliera a la luz ahora. Agarré el teléfono, mis nudillos blancos. No metas el pasado en esto, dije. Mi voz baja, firme, a pesar de la rabia que burbujeaba dentro. No tienes nada. Sigue diciéndote eso, dijo. Y la línea se cortó. No podía quedarme en la oficina. Las paredes se sentían demasiado cerca, el aire demasiado espeso. Cogí mi abrigo y conduje a un parque cercano, la lluvia empapando mis hombros mientras caminaba. Los senderos estaban vacíos, las hojas empapadas y pegadas a mis zapatos. Me detuve junto a un banco, mi aliento empañándose en el frío, cuando una voz familiar gritó, «Guillermo, ¿qué haces aquí afuera?» Elena estaba bajo un paraguas, su abrigo bien abrochado. Logré una débil sonrisa. Intentando no ahogarme, dije. Se unió a mí, su paraguas protegiéndonos a ambos. Marco está intensificando, dijo, su tono práctico. Pero son descuidados. Esas acusaciones están a medio hacer. Podemos contraatacar. Estoy cansado, Elena, admití, las palabras escapándose. Pero no he terminado. Bien, dijo, sus ojos cálidos. Porque están de farol. Solo necesitamos ser más rápidos. De vuelta en su oficina, el olor a té de manzanilla me ancló mientras ella extendía archivos. Marco está tratando de fabricar pruebas, dijo, señalando un informe, facturas falsas, correos electrónicos manipulados. Es desesperado y es nuestra oportunidad. Me incliné hacia adelante, mi pulso acelerándose. Entonces los golpeamos con eso, dije. Exponemos el fraude. Elena sonrió. Ahora sí que hablas mi idioma. Salí de su oficina. Una carpeta de pruebas bajo mi brazo. La lluvia había amainado, pero la ciudad se sentía viva, eléctrica. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Marco. No lo abrí. Todavía no. La carpeta en mi mano era mi respuesta, afilada y lista. Salí a la noche, el pavimento mojado reflejando el brillo de la ciudad, y sentí que la lucha se reavivaba. El fuego en mi sala de estar crepitaba, proyectando sombras parpadeantes sobre la mesa de centro donde yacía mi teléfono. El mensaje de Marco brillaba en la pantalla. Cena familiar mañana. Hagamos las paces. 7 de la tarde. En nuestra casa. Lo leí 2 veces. Las palabras goteando una falsa calidez. Hacer las paces. Después de demandas, amenazas y mentiras, mis labios se curvaron en una sonrisa irónica. Creían que podían jugar conmigo, pero vi la trampa a 1 kilómetro de distancia. Aún así, la curiosidad me picó. ¿Cuál era su ángulo? Marqué a Elena, caminando de un lado a otro mientras la línea sonaba. Me han invitado a cenar, dije cuando contestó. Una cena familiar. Dicen que quieren la paz. Elena resopló. ¿Paz? Eso es un lobo con piel de cordero. Nos vemos en el café. Tenemos que hablar. 1 hora después, me deslicé en un reservado del café, el aire espeso con el aroma a espresso y canela. Las luces navideñas parpadeaban afuera, su alegría burlándose de la tensión en mi pecho. Elena estaba sentada frente a mí, su bufanda sobre la silla. Es una trampa, dijo, removiendo su café con leche. Te presionarán para que firmes algo. Tal vez te restrieguen esas facturas falsas por la cara. ¿Estás listo para eso? Me recliné, mis dedos tamborileando la mesa. Deja que piensen que están ganando, dije. Tengo mis propios planes. Sus ojos se entrecerraron, pero sonrió. Das miedo cuando estás tan seguro. ¿Lo sabías? Aprendo de los mejores, repliqué. Y ambos nos reímos, el sonido aliviando el peso por un momento. Al otro lado de la ciudad, Marco y Marcela estaban en su comedor. La mesa puesta con cristal y plata. Un escenario para su farsa. Marco ajustó una servilleta. Sus movimientos bruscos. Firmará, dijo. Su voz rebosando certeza. Un empujón y está acabado. Marcela, arreglando un centro de mesa, ladeó la cabeza. No te apresures, dijo. Su tono frío. Es testarudo.
Primero necesitamos desequilibrarlo. Marco sonrió con suficiencia. Oh, lo estará. De vuelta en mi oficina, me senté en mi escritorio, el brillo de la ciudad filtrándose a través de las persianas. Abrí un archivo, los detalles finales del trato que había estado tejiendo durante semanas, números, cláusulas, firmas, todo alineado para dejar a la empresa fuera del alcance de Marco. Mi bolígrafo se cernió sobre la página. La tinta un triunfo silencioso. La vendería. Sí, pero en mis términos. A alguien que mantendría su corazón intacto. Los detalles estaban listos. La reunión era mañana por la mañana. Marco no lo sabía, pero su juego ya había terminado. Le respondí el mensaje. Mis dedos firmes. Allí estaré. Lo espero con ganas. Las palabras eran una máscara que ocultaba el fuego debajo. Me levanté, estirándome, y miré la vieja foto de Marco en mi escritorio. Su marco agrietado, un recordatorio de lo que había perdido y lo que protegería. Esa noche, me paré frente al espejo de mi habitación, ajustándome la corbata. La seda se deslizó entre mis dedos, suave y segura. Mañana era su escenario, pero yo sería el director. Encontré mis propios ojos en el cristal, las líneas de mi rostro trazando cada batalla que había ganado. Lo descubrirán muy pronto, pensé. Las palabras una chispa en el silencio. Apreté la corbata y me di la vuelta, listo para la lucha. El motor del coche zumbaba suavemente mientras esperaba frente a la casa de Marco y Marcela, las afueras de la ciudad cubiertas por una fina escarcha. Mi teléfono vibró. El mensaje de Elena. Cíñete al plan. Lo tienes controlado. Exhalé, el aire empañándose en el frío, y guardé el teléfono. La corbata se sentía ajustada. Un recordatorio silencioso de la armadura que me había puesto. Estaba listo, no solo para su juego, sino para terminarlo. La venta estaba hecha. La empresa a salvo en manos en las que confiaba. Marco aún no lo sabía, pero su imperio de mentiras estaba a punto de desmoronarse. Salí, la grava crujiendo bajo mis zapatos, y me acerqué a la casa. Sus ventanas brillaban, una fachada de calidez que enmascaraba el frío interior. La puerta se abrió, y Marco me saludó. Su sonrisa demasiado amplia, demasiado pulida. «Papá», dijo, dándome una palmada en el hombro. «Me alegro de que hayas venido». Marcela estaba detrás de él, su vestido brillando como el hielo, sus ojos agudos. «Guillermo», ronroneó. «Entra. Tenemos un festín», asentí, mi propia sonrisa una cuidadosa máscara. Y lo seguí adentro. El comedor era un escenario. Copas de cristal relucientes, velas parpadeantes, el aroma a pavo asado pesado en el aire. Nos sentamos, la charla trivial y quebradiza, cada palabra un paso hacia su trampa. Marco levantó una copa. Por la familia, dijo, su voz almibarada, y por avanzar juntos. Choqué mi copa, mis ojos fijos en los suyos. Por avanzar, repetí, las palabras cargadas de una ironía que no captaron. A mitad de la comida, la puerta se abrió de nuevo. 2 hombres de traje entraron, sus maletines abriéndose como mandíbulas. «Señor Rojas», dijo uno, deslizando una gruesa carpeta sobre la mesa. «Estos documentos transfieren la empresa a Marco. Firme y mantendremos esto civilizado». Marcela se inclinó hacia adelante, su sonrisa tensa. «Es hora, Guillermo, por el bien de todos». Cogí la carpeta, su peso familiar, como los contratos que había firmado décadas atrás para construir esta vida. Pasé una página, luego otra, mis dedos lentos, deliberados. Marco observaba, su tenedor suspendido, su confianza una fina capa. Levanté la vista, encontrando sus ojos, y una risa se escapó. Baja, aguda, imparable. «¿Qué es tan gracioso?», espetó Marco, su voz quebrándose. Cerré la carpeta, arrojándola de vuelta sobre la mesa. «Amigos, llegan demasiado tarde», dije, mi voz firme, cortante. «Vendí la empresa esta mañana. Esos papeles no valen nada». La habitación se congeló. La copa de Marcela tembló en su mano, el vino salpicando. El rostro de Marco se demudó, su mandíbula floja. «Estás mintiendo», siseó.
levantándose tan rápido que su silla raspó el suelo. Revisa las noticias mañana, dije, levantándome. Está hecho. La empresa está a salvo y no obtienes nada. Los abogados buscaron a tientas, sus papeles esparciéndose como hojas. Los ojos de Marcela ardían, pero no dijo nada. Su silencio más fuerte que cualquier grito. Me di la vuelta hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza pero ligero, el peso de la traición levantándose con cada paso. El aire frío me golpeó al salir, las estrellas nítidas arriba. Cogí mi teléfono para llamar a Elena. Mi pulgar suspendido cuando oí pasos detrás de mí. La sombra de Marco se cernía en la luz del porche. Su respiración agitada. Hice una pausa, el teléfono todavía en mi mano. Y esperé. El estacionamiento era un charco de sombras. La escarcha brillando bajo las farolas. Los pasos de Marco crujían detrás de mí, su voz cruda. «No puedes hacer esto», gritó, agarrándome del brazo. Esa empresa era mía. Me la debías. Me giré lentamente, mis ojos fijos en los suyos. Su rostro estaba contraído. El niño que había criado se había ido, reemplazado por este extraño ahogado en codicia. «Lo perdiste en el momento en que me traicionaste», dije. Mi voz fría, cada palabra una cuchilla. «No puedes reescribir eso». Él retrocedió tambaleándose, sus manos en puños. «Lucharé contra esto», escupió. «Te arrepentirás». Negué con la cabeza, casi compadeciéndome de él. «Buena suerte», dije. Y caminé hacia mi coche. La puerta se cerró de un portazo. El sonido final, como una verja cerrándose. Dentro de su casa, reinaba el caos. Marcela estaba en medio de los restos de la cena. Platos apartados. Una copa de vino rota contra la pared. Sus fragmentos brillando como promesas rotas. «Dijiste que era débil», sisió, su voz venenosa, sus ojos en Marco mientras él caminaba de un lado a otro. «Tú presionaste por los abogados», replicó él, su dedo clavado en el aire. «Esto es tu culpa». Ella se rió, amarga y aguda. «¿Mi culpa? Eres tú el que pensó que podías intimidarlo». La habitación crepitaba con su ira, sus planes desmoronándose como ceniza. Mi teléfono sonó mientras conducía. El nombre de Marco parpadeando. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego otro. Su voz crepitando. «Papá, por favor, hablemos». «Lo siento». La llamada de Marcela siguió, su tono más suave, calculado. «Guillermo, nos dejamos llevar. ¿Podemos empezar de nuevo?» No respondí. Sus palabras estaban vacías. Demasiado tarde. Llegué al estacionamiento cerca de la oficina de Elena. La ciudad tranquila bajo una fresca capa de nieve. Su oficina era cálida. El olor a té, acogedor mientras me hundía en una silla. «Bueno», preguntó, sus ojos brillando. «¿Cómo fue?» «La empresa se ha ido», dije. Una sonrisa tirando de mis labios. «No lo tomaron bien». Ella se rió, fuerte y libre. «Los aplastaste». «¿Orgulloso de ti mismo?» Me recliné, la tensión aliviándose. «No orgulloso», dije, «pero soy libre». Elena deslizó una taza de té sobre el escritorio, su sonrisa suave. «Te lo ganaste, Guillermo. Cada pedacito». Bebí el té, su calor extendiéndose por mi cuerpo. Mi teléfono vibró de nuevo. Marco, luego Marcela. Lo apagué. La pantalla oscureciéndose. Una puerta cerrada herméticamente. La lucha había terminado, y había ganado. Pero la victoria era pesada, mezclada con el fantasma de lo que podría haber sido. Salí de la oficina de Elena, la taza todavía en mi mano, la ciudad brillando bajo un manto de nieve. El aire era agudo, limpio, y dejé que llenara mis pulmones. Pensé en mañana, en lo que vendría después, el futuro amplio e inexplorado. La nieve crujía bajo mis botas. Cada paso una promesa que no estaba seguro de poder mantener. El parque era una pintura de invierno. La nieve espolvoreando los senderos, las luces navideñas parpadeando a través de las ramas desnudas. Elena caminaba a mi lado, su bufanda bien ajustada, su aliento empañándose en el frío de la mañana. Habíamos dejado su oficina atrás, el peso de la victoria de anoche todavía asentándose. «Y bien», dijo, su voz ligera, «lograste lo imposible, vendiste la empresa. Fuiste más listo que las víboras».
¿Qué sigue? Metí las manos más adentro en los bolsillos de mi abrigo, la nieve crujiendo bajo los pies. Algo nuevo, dije, mis ojos en el horizonte. Algo mío. Las palabras se sentían frágiles, como los primeros brotes después de una larga helada. El rostro de Marco parpadeó en mi mente, su risa de niño, su rabia de anoche. Lo dejé pasar, el dolor sordo, pero presente. Entramos en un café. Sus ventanas empañadas, el aire rico en chocolate caliente y canela. Cogimos una mesa de la esquina, la madera cálida bajo mis dedos. Elena se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillantes. Podrías empezar con algo pequeño, dijo. Una consultoría, tal vez, o algo alocado, como un viñedo. Te apoyaría. Me reí entre dientes, el sonido aliviado, el nudo en mi pecho. Ya has hecho suficiente, Elena. Más que suficiente. Ella me hizo un gesto con la mano. Tonterías. Ahora somos un equipo. Di la palabra y estoy dentro. La idea de una nueva empresa encendió algo. No el fuego de mi antigua compañía, sino una llama más tranquila, firme. Bebí un sorbo de mi bebida. El calor extendiéndose y me permití imaginarlo. Un nuevo comienzo. Sin sombras de traición. Por primera vez en meses, me sentí ligero, como si pudiera respirar. De vuelta en mi apartamento, el silencio me envolvió, roto solo por el crujido de las tablas del suelo. Saqué el viejo álbum de fotos, su cuero suave por años de contacto. El rostro de Marco me devolvió la mirada, congelado a los 10 años, su sonrisa amplia mientras sostenía un camión de juguete que le había regalado. Me detuve, los recuerdos agudos, su pequeña mano en la mía, sus sueños que yo había llevado. Pero cerré el álbum, deslizándolo en un cajón. Ese capítulo estaba cerrado. Me senté en mi escritorio. Una página en blanco ante mí. Empecé a escribir, las palabras fluyendo. Una carta a Marco que nunca enviaría. Te amé. Escribí, pero elegiste tu camino. Espero que encuentres la paz, pero no será conmigo. El bolígrafo tembló, pero seguí. Cada palabra una liberación. Una puerta cerrándose. Suave pero firme. Más tarde, salí al balcón, una taza de café en la mano. La ciudad se extendía abajo, espolvoreada de nieve, sus luces una promesa de mañanas. Pensé en la empresa, a salvo ahora, su legado intacto. Pensé en Elena, su risa, su fuerza. Pensé en mí, a los 62 años, empezando de nuevo. Una sonrisa tiró de mis labios, pequeña pero real. Esto es solo el principio, pensé, las palabras cálidas contra el frío. El café humeaba y me incliné hacia el amanecer, listo para lo que viniera después. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.